Bienvenidos a este su sitio de información. Hoy quiero mostrarles las formas y realidades de cómo obtener la pensión en Colombia. Recordándoles que, bajo la Ley 100 de 1993, encontramos en el artículo 10 el objetivo del Sistema General de Pensiones, donde dice: el Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo para contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender para la implicación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones. Acá en esta parte les estaré mostrando cómo en este sitio hemos incluido toda la Ley 100 para que ustedes puedan entrar, investigar, averiguar e informarse frente a todo lo relacionado, no solamente con la Ley 100, sino todo con los de seguridad social en Colombia. Bueno, empecemos. Dice que nuestra pensión por vejez es después de que hemos completado las mujeres 57 años y 62 años en Colombia, ¿sí? Esta pensión no debe ser menor a un salario mínimo mensual legal vigente. En los fondos de pensiones existen tres modalidades de pensión. Tenemos renta vitalicia, retiro programado y retiro programado con renta vitalicia. ¿Qué es el retiro programado? El retiro programado es donde se genera una cuenta que nos permite tener un ahorro suficiente, un dinero suficiente, ejemplo, tener una gran fortuna, unos 200, 300 millones de pesos, y nosotros decir de esta manera: me quiero pensionar a los 50 años, los primeros 10 años o los primeros 15 años, quiero recibir 10, 6, 7, 8, 9 millones de pesos para mi pensión posterior a esta edad. Ejemplo, si salimos a los 50 años, 15 años después, 65, ya se convertirá en renta vitalicia. La renta vitalicia es una pensión que ya se ha estipulado en el momento de que tomamos la modalidad de retiro programado, ¿sí? Entonces esta no va a ser igual a la del retiro programado, va a ser totalmente diferente y será menor, ¿sí? Ya esta pensión de renta vitalicia la tomará una aseguradora para generar nuestra mesada mensual hasta el momento de nuestro fallecimiento. Aquí estamos hablando de dos formas de pensionarnos en un fondo privado: renta vitalicia con retiro programado, y tenemos también solamente la renta vitalicia. Después les estoy mostrando también que está la del fondo público. En este caso se llama Colpensiones. En esta solamente vamos a requerir las semanas y la edad requeridas. En el fondo privado requerimos de semanas, o sea, las semanas más la edad. En este caso, las semanas en un fondo privado son 1.150 semanas. En el fondo común son 1.300 semanas, ¿sí? En Colpensiones. Frente al fondo privado, entonces, no hay ninguna diferencia en edad. Los dos son 57 años mujer, 62 años hombre. La diferencia consiste en que si yo no tengo las semanas suficientes para pensionarme, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En el fondo privado se hará una devolución de saldos. ¿Qué es la devolución de saldos? La devolución de saldos es devolver todo mi dinero que he ahorrado durante mi vida laboral. En el fondo público Colpensiones me van a devolver hasta máximo el 25% de los aportes de toda mi vida en un único pago. Igual que se va a hacer en la devolución de saldos, sino que a diferencia, si en este caso yo tengo acá 100 millones de pesos en el fondo privado me va a devolver mis 100 millones de pesos, incluidos ahí los rendimientos a que ha dado lugar esta plata. En el fondo común solamente nos van a devolver de esos 100 millones de pesos 25 millones de pesos, recordando que ellos acá no tienen renta, o sea, la plata que está allí no renta para nada. Seguimos. Tenemos también la pensión por invalidez de origen común.
¿Qué es la pensión de invalidez de origen común? Es aquella que se genera cuando no estamos laborando. Ejemplo, estamos en la casa, nos resbalamos y caemos y quedamos mal, no podemos caminar, no podemos volver a realizar nuestras labores normales, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo obtener esta pensión de invalidez de origen común? Entonces, debo tener mínimo 500 semanas cotizadas. Si tengo más de 500 semanas cotizadas, me van a aumentar un 1.5% de ingreso cada 50 semanas para obtener más ingresos sobre la base de liquidación. No quiere decir sobre el salario que estemos en ese momento devengando, porque una cosa es la base de liquidación. Puede que yo tenga un salario, ejemplo, tengo 800.000 pesos, más unas comisiones, más unos horarios nocturnos. Esa es la base de liquidación. El salario como tal es solamente lo que nos dan la mensualidad, ejemplo, el salario mínimo, que no tiene ningún otro ingreso adicional, ¿sí? Entonces, volvamos al caso. Tenemos 500 semanas cotizadas cuando la incapacidad es menor al 66%, pero está entre el 50% y más. Porque si tenemos una incapacidad o una invalidez menor al 50%, no nos genera una pensión de invalidez. Podemos continuar con nuestras actividades. En el caso segundo, entonces dice que si nuestra invalidez es superior al 66%, nos van a tener en cuenta el 54% de ingreso base de liquidación, como les expliqué anteriormente, y por cada 50 semanas cotizadas ya me van a aumentar un 2% de cada ingreso. Sí, de dicho ingreso. La pensión por invalidez no podrá ser superior del ingreso base de liquidación al 75%. Ejemplo, devengo 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces no se va a superar el 75%, eso quiere decir 7.500.000, pues para que el ejemplo sea claro. Acá tenemos las formas y miramos cómo se calcula la pensión por invalidez, recordando ya lo que habíamos planteado anteriormente. Volvemos a esta parte donde nos habla del artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que la persona se declara inválida, que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al evento, ¿cierto? O sea, quiere decir que yo puedo no estar laborando, pero si he cotizado durante los años anteriores, estamos en el 2018, resulta que yo en el 2018 no estoy laborando, pero coticé en el 2017, 2016 y 2015, y durante estos años coticé 50 semanas, o sea, coticé durante un año, entonces puedo obtener mi pensión por invalidez de origen común. Porque también presentamos la invalidez por riesgos laborales o enfermedades profesionales. Acá tenemos unos videos que nos van a ayudar para tener mejor y mayor información, los cuales ustedes pueden ingresar, pueden verlos y analizarlos. Allí les van a brindar toda la información que ustedes necesitan, ¿sí? Para que sea como un refuerzo. Y pues digamos que hay personas que no nos gusta leer, entonces es más didáctico escuchar el video y así mismo obtener la información que está dada en el escrito. Seguimos con la pensión por invalidez por riesgos laborales o enfermedades profesionales. A diferencia de la pensión por invalidez de origen común, esta pensión está derivada a través de la ARL. ¿Qué pasa cuando nosotros ingresamos a laborar? Nosotros debemos estar ya afiliados a una ARL, porque resulta que si desde el primer día en que yo ingreso a laborar tengo un evento de una invalidez o algo a futuro, ¿sí? Sobre todo por riesgo laboral, de que me caiga, me resbalo y se genera una pensión por invalidez porque pues ya no puedo seguir haciendo mis cosas laborales ni normales de mi día a día, entonces se va a generar una pensión por invalidez. Tanto en la pensión por invalidez de origen común como por la invalidez
por pensión de riesgos profesionales nos van a dictaminar la junta médica, quienes son los que van a decir cuál es el porcentaje de invalidez que se generó para así entregar una pensión. Después de esto, entonces, aparece la pensión por sobrevivencia, ¿sí? Hay pensión por sobrevivencia de origen común, es aquella cuando el afiliado cotizante fallece, ¿sí? Dejando unos beneficiarios. Estos beneficiarios los vitalicios son el cónyuge o compañero permanente y los padres en caso de que la persona no tenga cónyuge, sino que los padres son los que dependen económicamente de esta persona. También hay unos beneficiarios temporales como son los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad que demuestren que están estudiando, los hijos en condición de invalidez, ¿sí? Mayores de 18 años que dependían económicamente al momento del fallecimiento del afiliado. Esta pensión se podría también colocar como pensión vitalicia, pero depende, porque si esta invalidez está dictaminada por una junta médica de que puede ser superada, entonces por eso se contempla en una pensión temporal. También aparece el cónyuge o compañero permanente temporal. Ustedes dirán, pero si dice que el cónyuge la va a tener para siempre. No, no siempre. Porque si el cónyuge tiene menos de 30 años y en el momento de fallecimiento del cotizante no se han tenido hijos, entonces esta persona va a recibir una pensión durante 20 años. Sabiéndose que esta persona debe continuar su vida y debe continuar su vida laboral para así ellos construir una pensión de vejez. Los hermanos inválidos, en el caso de que exista dependencia económica al momento del fallecimiento del cotizante, ¿sí? Que hay hermanos que dependían económicamente de esta persona, entonces ellos tienen derecho a hacer parte de la pensión por sobrevivencia. Acá también vemos, mostramos un video, estoy haciendo referencia al video para que ustedes puedan entrar. Acá nos dan una información muy buena, ¿sí? Lo hace un abogado, donde ustedes podrán obtener una mejor información, ya que pues no me puedo extender. También existe la pensión de sobrevivencia por accidente laboral. Esta pensión está dada cuando nosotros entramos a laborar y recordándoles que cuando nosotros empezamos a laborar, nuestro empleador ya nos debe tener afiliados a una ARL, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esta persona no nos ha afiliado a la ARL y empezamos a laborar y resulta que ese mismo día hubo el evento y se presentó el fallecimiento, quien deberá cumplir, pagar, generar la pensión y asumir toda la responsabilidad y carga prestacional para los beneficiarios es el empleador, ¿sí? Lo dice muy claro en la ley. Bueno, aquí ahora les estoy haciendo referencia acerca de la ley. Dice también que los beneficiarios, en el artículo 47, los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son beneficiarios de la pensión en forma vitalicia del cónyuge o compañera o compañero permanente o los supervivientes, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad. Nuevamente, como en la parte anterior, yo los expliqué, si la persona tiene 30 años, o sea, el compañero o compañera permanente, el cónyuge, tienen más de 30 años, van a tener una pensión vitalicia por accidente laboral, ¿sí? En forma temporal será lo mismo, si es menor de 30 años y si no se tenía hijos a la edad del momento del evento. En forma temporal también lo tendrán los hijos menores de 18 años hasta los 25 años que debidamente demuestren que se encuentran estudiando, ¿sí? A falta de cónyuge o compañero permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absolutamente de este. O sea, el hijo se iba a trabajar y él era el que les daba la provisión mensual para su sostenimiento y mantenimiento. También, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente,